Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Es un maravilloso privilegio el poder seguir compartiendo con todos ustedes a través de este medio de comunicación la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar el estudio del día de hoy, vamos a encomendarnos en oración para que el Santo Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento y podamos tener un buen provecho de la enseñanza de su gloriosa palabra. Oremos. Padre Santo y Señor Soberano, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio de estar delante de ti con tu palabra abierta para recibir tu enseñanza y ser instruidos para la edificación de nuestra alma. Por eso te rogamos, Padre Santo, que por tu Santo Espíritu nos permitas comprender y entender las enseñanzas de tu precioso libro, que nos permitas aplicarlas a nuestra vida y vivirlas para gloria y honra de tu santo nombre. Te ruego que toques el corazón de cada una de las personas que nos escuchan en esta mañana. Sé tú, Señor, hablando a sus conciencias y redarguyendo su espíritu para que tu palabra limpie, santifique y traiga vida eterna a los que no te conocen y crecimiento espiritual a los que ya te conocen, Señor. Te pido esto, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Vamos a leer en esta mañana en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34. Dice así la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Podemos ver que en este pasaje Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchas otras personas. Una vez que terminó su reunión en la sinagoga, Jesús y sus discípulos fueron a casa de Simón Pedro. Parece ser que por aquel entonces el Señor Jesucristo se alojaba en la casa de Pedro. Qué inmenso privilegio para Pedro y para su familia hospedar en su casa al Santo Hijo de Dios encarnado, tal como pasó con las hermanas de Lázaro, Marta y María, que también el Señor se hospedó en su casa y los visitaba y les enseñaba su palabra. Amable oyente, hoy también el Señor Jesucristo puede venir a hospedarse en su casa, en su hogar, y gozar de su cuidado, de sus enseñanzas y de su protección para siempre. Si tan solo te arrepientes de tus pecados y creyendo en Él, le reconoces como tu Señor y Salvador, como aquel que pagó la deuda de tus pecados y te justifica ante Dios. Así es, amable oyente. Si quieres que el Salvador se hospede en tu casa y sea el centro de su hogar, tienes que reconocer tu pecado y arrepentido pedirle que tenga de usted y de su familia misericordia y le lave de su maldad, porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos. Cree en el Señor Jesucristo, amable oyente, y serás salvo tú y tu casa, dice la bendita palabra de Dios. Cuando estuvieron en la casa, supieron que la suegra de Pedro estaba muy enferma, acostada con fiebre. Seguramente
esta mujer quería atender muy bien a sus huéspedes, especialmente al Señor Jesucristo, pero la enfermedad no la dejaba. Entonces rápidamente le hablaron de ella al Señor para que la sanara. Amables oyentes, este es un muy buen hábito que debemos practicar nosotros los creyentes en Cristo: el presentar a los enfermos al Señor Jesucristo en oración. Por eso en Juan capítulo 11, versículos 1 al 3 dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Las hermanas de Lázaro clamaron al Señor Jesucristo que viniera a sanar a su hermano Lázaro. Usted y yo también, si tenemos algún enfermo en casa, tenemos que también acudir al Señor Jesucristo para que en su amor y en su misericordia Él ponga su mano bendita y sanadora y levante al enfermo si es su preciosa y santa voluntad. Presentemos siempre a los enfermos ante el Señor Jesucristo, porque Él puede tener misericordia de los que están enfermos y sanarles si Él lo quiere, porque para Él todo es posible. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así es, amable oyente. Por nada nos afanemos, no nos angustiemos ni nos desesperemos si hay alguno enfermo o si hay alguna necesidad en casa. El texto nos dice que en lugar de afanarnos, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice el texto, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Solo Dios puede ayudarnos, solo Dios puede consolarnos, solo Dios puede fortalecernos en Cristo, solo Dios puede sanarnos si estamos enfermos o sanar a algún amigo o algún ser querido. Clamemos a Él y pidamos de Él su misericordia. Tomemos el ejemplo del apóstol Pedro, que nos dijo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, tenemos que echar toda nuestra ansiedad, nuestras angustias y preocupaciones sobre Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros, amables oyentes. Tenemos que confiar en Cristo, tenemos que descansar en Él, tenemos que suplicar de Él su misericordia, porque Él nos escucha. Él es muy misericordioso y Él siempre nos consuela y nos ayuda en nuestras debilidades. Para el Señor Jesús era lo mismo servir al encontrarse rodeado por una multitud de miles de personas que estar en el ambiente familiar de una casa. El texto nos dice que inmediatamente supo que la suegra de Pedro estaba enferma, se interesó por ella y milagrosamente vino donde ella y la sanó. Esto nos muestra su corazón misericordioso y su disposición de servicio y dedicación a Dios. Nunca estaba demasiado cansado para ayudar al necesitado ni para enseñar su palabra al que venía a Él, ya que Él vino a servir y no a ser servido, amable oyente. Él es el gran restaurador, no solamente del cuerpo, sino también del alma, que con su palabra transforma el corazón. Ese es nuestro maravilloso e inigualable Salvador, al cual debemos servir y rendir nuestra vida para siempre, al cual debemos imitar y cada día anhelar ser enseñados e instruidos por Él a través de su bendita palabra. Amables oyentes, aunque no es tema central en este pasaje, sin embargo, tengo que decir que si Pedro tenía suegra, indudablemente tenía esposa también. Esto también se puede comprobar en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, donde dice el apóstol Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas.
al parecer por este pasaje, parece indicar que muchos años después de este acontecimiento vivía aún la esposa de Pedro, quien le acompañaba a sus viajes misioneros. De modo que el celibato impuesto del clero de la Iglesia Católica Romana a los sacerdotes no es tan bíblico como ellos pretenden hacerlo creer. Si según ellos Pedro fue el primer papa, entonces todos los demás papas deberían tener esposa y no prohibir tenerla a los que les sirven. Pero este no es nuestro tema en este día. Es un comentario a modo de reflexión por el hecho de que el texto de nuestro estudio menciona que Pedro tenía suegra. Continuando con nuestro estudio, el texto dice que inmediatamente el Señor la tocó, la dejó la fiebre y ella le servía. Cuando la fiebre desaparece, habitualmente deja muy debilitada a la persona que la ha soportado. Sin embargo, nos dice el texto que la suegra de Pedro tuvo fuerzas para servir sin convalecerse previamente. Al servir al Señor, aquella mujer solo estaba empleando para él la energía que él mismo le había concedido. Sí, amable oyente, esto es algo que nunca debemos olvidar. El Señor no solo nos ha librado de muchas cosas malas, sino que nos ha dado salud y nos ha dado dones que debemos emplear en el servicio a Él. Porque, al igual que Cristo, hemos sido salvos para servir. Por lo tanto, si hay alguno que dice ser creyente y no sirve, hemos de dudar de si verdaderamente haya sido la mano sanadora y restauradora del Señor Jesucristo en su vida. Porque nosotros hemos sido salvos para servir. Por eso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que descendió del cielo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué maravilloso privilegio poder servir a nuestros hermanos y al necesitado. Todo lo que hagamos para Dios trasciende para vida eterna. Nosotros tenemos que servir porque hemos sido llamados para servir al Señor. Veamos algunos textos bíblicos acerca de esta verdad. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos servisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Claramente en este pasaje de 1 de Tesalonicenses 1:9 nos dice que los tesalonicenses cuentan de nosotros la manera en que nos servisteis. Los tesalonicenses sirvieron a los apóstoles y al equipo misionero de Pablo de una manera maravillosa, porque se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Por eso todo aquel que dice ser cristiano debe servir en la obra de Dios, porque somos parte de su cuerpo, porque somos parte de sus miembros, porque somos parte de sus huesos, porque somos uno con Él. Él es nuestra cabeza y como Él vino para servir, nosotros tenemos que ser influenciados por su ejemplo maravilloso. En Lucas capítulo 1, versículos 68 al 75 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Claramente este texto nos dice que el Señor nos levantó un poderoso Salvador para que creyendo en Él viniéramos a ser sus hijos y sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia todos los días delante de Él. Así es, amable oyente, usted y yo tenemos que servir al Señor. Este ejemplo lo tenemos en esta suegra de Pedro, que una vez recuperada de la fiebre, le servía al Señor. Nuestro anhelo como hijos de Dios debe ser servir, porque no hemos sido salvos para quedarnos sentados sin hacer nada, sino que hemos sido llamados y hemos sido salvos
para servir. Una pregunta que debemos hacernos adicional en estos momentos. ¿A dónde fue a parar la enfermedad de la suegra de Pedro? ¿Qué precio tenía para el Señor estas sanidades que hizo? El profeta Isaías dice, en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él, hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nuestras enfermedades fueron a parar sobre Cristo, porque Él vino a llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él vino a librarnos de la maldición del pecado y de la muerte, que no es otra que la enfermedad y la desgracia que acoge a este mundo por todas partes. Continúa diciendo el texto que al llegar la noche, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cuando el sol se puso y llegó la noche, una multitud tan grande que parecía como si fuera la ciudad entera, se agolpó a la puerta de la casa de Pedro, trayendo todo tipo de personas necesitadas. Podríamos preguntarnos, ¿por qué esta multitud no fueron a la casa de Pedro a buscar sanidad hasta que se hizo de noche? Pues tenemos que entender que el día que había pasado era sábado, es decir, día de reposo, y los líderes religiosos judíos prohibían cualquier tipo de trabajo, incluso cargar enfermos o ir al médico, a no ser que el paciente realmente estuviera muriendo. Estos religiosos habían impuesto unas cargas que ni ellos mismos podían llevar. Así que el cuadro que se nos presenta aquí es realmente triste. La fama de Jesús se había extendido con rapidez por toda la ciudad a raíz de lo que ocurrió en la sinagoga. Así que las personas querían llevarle a todos los que estaban enfermos y a los endemoniados, pero sin embargo tenían que estar esperando en sus casas por causa de las restricciones religiosas que los judíos habían impuesto. Pero cuando terminó el día de reposo, nadie esperó al día siguiente, sino que todos llegaron a la casa de Pedro buscando al Señor Jesucristo para ser sanos y librados de sus diversas enfermedades y de los demonios que atormentaban a muchos. A lo largo del Evangelio, veremos que el Señor Jesús se enfrentó en varias ocasiones con las autoridades judías por esta causa. Para Él, el verdadero reposo era traer descanso y alivio al que sufría. Era sanar al que estaba oprimido por el diablo. Jesús sanó a todos. No hubo ningún fracaso. No importaba la gravedad ni el tipo de enfermedad. En el Señor había abundante poder para todo el que se acercara a Él, porque Él es Dios encarnado. Esta obra universal y gratuita ilustraba los grandes principios del reino de Dios, la gracia y el poder de Dios operando eficazmente para la salvación de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál era el propósito de los milagros que Cristo hacía cuando vino a este mundo? La respuesta es evidenciar la llegada del reino de Dios y evidenciar que Jesús era el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Hablando Cristo, en Mateo capítulo 12, verso 28 dice: Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El echar fuera demonios indicaba que el reino de Dios había llegado a este mundo, porque solo Dios puede disipar el pecado y librar a los oprimidos por el diablo. Solo el Señor Jesucristo puede traer paz, tranquilidad y restauración al corazón del hombre. En Mateo 11, versículos 2 al 5 también dice: Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo:
id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amable oyente, claramente este pasaje nos muestra que Juan envió unos de sus discípulos para preguntar, para confirmar si Jesucristo era el Mesías que había de venir o si esperaban a otros. Indudablemente Juan sabía que Cristo era el Mesías porque él ya lo había conocido y había escuchado la voz del cielo que dijo cuando él lo bautizó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, quiere ratificar nuevamente y Cristo le dice: id y decid a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y qué era lo que veían y oían? Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Indudablemente, Cristo era el Mesías. El Señor hace que los ciegos vean. Los que están ciegos físicamente, Él puede tener misericordia de ellos y sanarles. Pero esa sanidad de la ceguera física no era otra cosa que indicando que Él era el que quitaba la ceguera espiritual para que pudieran ver la luz de la salvación en Cristo. Los cojos andan, aquellos que no pueden desplazarse en este mundo de manera adecuada, Dios los sanó. Eso también indica que todo aquel que está lisiado por el pecado, Dios le puede restaurar para que ande en pos de Él. Los leprosos son limpiados. La lepra era una enfermedad bastante repulsiva que aislaba a las personas de la sociedad y vivían tristes y desesperanzados porque nadie les quería cerca y morían solos y despreciados. Sin embargo, Cristo limpió los leprosos, quitando la lepra, aquella terrible enfermedad. Eso también nos habla de que Él puede quitar la lepra de nuestro pecado y limpiarnos y hacernos aceptos delante de Él, porque el pecado es como una lepra que nos hace repulsivos a sus ojos. Los sordos oyen, dice también el texto. El Señor Jesucristo es el único que puede quitar la sordera espiritual. No hay otra manera de oír, sino que Cristo quite la sordera espiritual para que nosotros escuchemos la voz del Evangelio de la salvación en Cristo. Los muertos son resucitados. Amable oyente, Cristo resucitó a varias personas para enseñarnos que Él es el único que puede resucitar a los que están muertos espiritualmente. Porque la Escritura dice: mas Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos puede resucitar espiritualmente y darnos vida eterna, para que cuando Él regrese seamos revestidos de cuerpos incorruptibles e inmortales y vivamos para siempre con Él. Y luego dice el texto: y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio es para los pobres en espíritu, para todos aquellos que reconocen su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual. Tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, humillados, reconociendo que somos miserables pecadores y que si Él no tiene misericordia de nosotros, nos perderemos eternamente. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que vino del cielo a la tierra a librarnos de la esclavitud del pecado. Le invito hoy a confiar en Cristo, a reconocer que solo Jesús puede limpiarnos de la lepra de nuestro pecado y hacernos limpios y aceptables delante de Él. Ven hoy a Jesús, arrepentido, y confía en Él, porque solo Él te puede salvar. Y si ya has creído, sigue confiando en Él, sigue creciendo y conociéndole a través del estudio de la bendita palabra. Que Dios haya hablado a su corazón, amable oyente, y le haya permitido entender que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido, que vino a este mundo a salvar a los pecadores, a los que reconocen su miseria espiritual. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.
hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.